Buenas tardes, vamos a dar inicio a la unidad número 3 de la asignatura referente al tema de asientos de cierre y distribución de resultados. Un tema que no es nada nuevo para ustedes, ya que lo vienen trabajando desde contabilidad 1. Lo único que allí fue abordado desde el punto de vista de una firma personal. Ahora aquí en contabilidad 2 lo vamos a abordar desde el punto de vista de una sociedad mercantil, es decir, una compañía anónima o sociedad anónima. Aquí lo que tenemos que estar muy pendientes en los asientos de cierre es saber clasificar bien las cuentas, porque debe de quedar claro que las únicas cuentas que vamos a emplear para el cierre contable y para poder determinar ese resultado del ejercicio son las cuentas nominales de ingresos y de egresos. Son las únicas que no permanecen de un ejercicio económico al otro. Deben de ser cerradas cuando existe ese cierre contable a los fines de determinar si hubo una ganancia o hubo una pérdida. Entonces allí es importante saber clasificar bien. En consecuencia vamos a ver ahora los 3 casos que se pueden presentar en un asiento de cierre y distribución de resultados. Caso número 1. Al 31 de diciembre del 2020, fecha de cierre del ejercicio económico de Polar Compañía Anónima, presenten sus mayores las siguientes cuentas nominales de ingreso y de egreso. En primer lugar tenemos la cuenta de venta. Vamos entonces allí a ir detallando cada una de las cuentas nominales de ingreso y de egreso. Le vamos a ir colocando una marca. En el caso de la venta es una cuenta nominal de ingreso. Gastos operativos es una cuenta nominal de egreso. Costo de ventas, cuenta nominal de egreso. Ingresos por alquileres es una cuenta nominal de ingreso. Devolución en venta, al que se les olvide la naturaleza de la cuenta, recuerden que esa cuenta de devolución en venta es una naturaleza contraria a la venta, ya que la disminuye. Si la venta es nominal de ingreso, en consecuencia la devolución en venta es nominal de egreso. Depreciación vehículo es una cuenta nominal de egreso, es el gasto de depreciación de ese activo fijo. Y por último, los gastos de seguro es una cuenta nominal de egreso. En esta oportunidad nos piden los asientos de cierre y distribución de resultados. El paso número 1, siempre en un asiento de cierre, es determinar el cierre de las cuentas nominales de ingreso. Las cuentas nominales de ingreso no debemos de olvidar que son de naturaleza acreedora, es decir, aumentan por el haber y disminuye por el debe. Si necesitamos efectuar el cierre de esas cuentas nominales de ingreso, o lo que es lo mismo, necesitamos eliminar cada una de esas cuentas nominales de ingreso, no nos quedará más alternativa que ir cargando cada una de ellas. En esta oportunidad solamente tenemos 2 ingresos, que es la venta y la cuenta de ingresos por alquiler. Entonces, en este momento, para aperturar el cierre contable, vamos a cargar cada una de esas cuentas nominales de ingresos. Y como fecha de ese asiento número 1, colocamos la fecha de cierre 31 de diciembre del 2020. Cargamos a la venta 400.000 bolívares. Ingresos por alquileres, 115.800. Y el abono siempre se lo vamos a realizar a la cuenta ganancias y pérdidas. Por un gran total, sumamos ambas cuentas. Eso nos da un total de 515.800 bolívares. De esa forma, hemos efectuado sin mayor complicación el cierre contable de las cuentas nominales de ingreso. Paso número 2 es precisamente efectuar el cierre contable de las cuentas nominales de egreso. En el caso de las cuentas nominales de egreso, la naturaleza contable de las mismas es deudora, es decir, aumenta por el debe y disminuye por el haber.
Si nosotros en esta oportunidad necesitamos efectuar el cierre de cada una de esas cuentas nominales de egreso que ya previamente clasificamos, ¿qué debemos de hacer? Es simplemente ir abonando cada una de ellas, porque si son naturalezas deudoras, al abonarlas estaríamos eliminando cada una. Y el cierre allí lo vamos a hacer igual a fecha de cierre. Sería 31 de diciembre del año 2020. Asiento número 2, como en esta oportunidad vamos a ir abonando cada una de esas cuentas nominales de egresos para eliminarla, el cargo se lo vamos a hacer a la cuenta transitoria, ganancias y pérdidas. Aún no le vamos a colocar el monto para totalizar primero todas las cuentas de egreso y formalizar el respectivo cargo. Entonces allí lo que nos queda es simplemente ir abonando cada uno de los egresos ya determinados. Tenemos allí gastos operativos por 61.000 bolívares. Nos podemos ir marcando para no equivocarnos. Vamos a marcar allí que ya utilizamos la venta. Ya utilizamos los ingresos por alquileres. Ya acabamos de utilizar el gasto operativo. Vamos ahora a abonar para eliminar, para cumplir con el cierre contable, lo que es el costo de venta por 290.000 bolívares. Lo marcamos también. Siguiente cuenta que vemos allí nominal de egreso es precisamente la de devoluciones en venta por 27.000 bolívares. Y aquí aprovecho la oportunidad para aclarar lo siguiente. La cuenta de devoluciones en venta debe de quedar muy claro que es una cuenta nominal de egreso. Por ello estoy procediendo allí en el asiento número 2 a efectuar el cierre de esa cuenta nominal de egreso. Pero también hay literaturas que consideran que como la devolución en venta rebaja directamente a la venta, que es el ingreso principal, algunos autores consideran que debe de ser incluida en este primer asiento contable. Es decir, se pudiese incluir en este primer asiento mediante en esta oportunidad, un abono a la cuenta. Tendrían entonces que allí cargarle igualito a la venta, cargarle al ingreso por alquiler, se le abonaría la devolución en venta y la diferencia se le tendría que llevar directamente a ganancias y pérdidas. Pero igual si ustedes lo hacen en el segundo asiento, donde se procede al cierre de la cuenta nominal de egreso, no afecta para nada. Al final el resultado sigue siendo el mismo. Y a veces la experiencia me lo ha dicho que es mejor que lo incluyan de una vez en el segundo asiento del cierre de las cuentas nominales de egreso para evitar cualquier tipo de equivocación. La siguiente cuenta que vemos allí para cerrar son la depreciación vehículo por 41.120. Y finalmente, la cuenta que nos queda es gastos de seguro por 41.600.
Para saber cuánto es el cargo que le vamos a realizar a la cuenta transitoria de ganancia y pérdida, simplemente vamos a tener que totalizar cada una de esas cuentas nominales de egreso. Eso nos da un gran total de 460.720 bolívares. Ya cumplido el paso número 2, nos resta el paso número 3, que es precisamente el famoso asiento de distribución de resultados. ¿Qué vamos a hacer allí en ese paso número 3? En ese paso número 3 realmente vamos a determinar si existe una ganancia o si por el contrario existe una pérdida. Para ello nos vamos a guiar por el resultado de la cuenta transitoria de ganancias y pérdidas. Aquí es importante aclarar que la cuenta transitoria de ganancias y pérdidas no tiene como tal una naturaleza contable establecida, es decir, no podemos decir a ciencia cierta que ella es de naturaleza deudora o es de naturaleza acreedora. Todo dependerá de los distintos cargos y abonos que reciba. Sin embargo, para que se guíen de una mejor manera, si el resultado de esta transitoria ganancias y pérdidas, es decir, si esta cuenta transitoria recibe una mayor cantidad de cargos, allí ocurrió una pérdida. ¿Por qué será que ocurrió una pérdida? Bueno, es por la simple razón que las cuentas nominales de egreso son de naturaleza deudora. Por el contrario, si esta cuenta transitoria de ganancias y pérdidas recibe una mayor cantidad de abonos, allí ocurrió una ganancia o utilidad, motivado que las cuentas nominales de ingresos se registran precisamente por el haber. ¿Qué vamos a hacer allí? Bueno, vamos ahorita a analizar si recibió una mayor cantidad de cargos o si recibió, por el contrario, una mayor cantidad de abonos. Vemos allí, en este segundo asiento, vemos que el cargo que recibió fue de 460.720. Colocamos allí el cargo de esa cuenta. Y el abono que recibió la cuenta fue de 515.800 bolívares. Analizamos. ¿Recibió una mayor cantidad de cargos o la cuenta más bien recibió una mayor cantidad de abonos? Claro está que la cuenta recibió una mayor cantidad de abonos, es decir, podemos decir que allí ocurrió durante este año 2020 una ganancia. Entonces, para determinar el monto de la ganancia, simplemente lo que tendríamos que hacer es restar ambos montos. ¿Cuáles montos? El monto que tenemos reflejado en el haber menos el monto que tenemos reflejado en el debe. Eso nos da una diferencia de 55.080. Y para que no se nos olvide que es una ganancia, le vamos a colocar a ese saldo que es de naturaleza acreedora. Acreedor, es decir, se presentó una ganancia. Al momento que una sociedad mercantil, llámese compañía anónima o sociedad anónima, obtiene una utilidad en su ejercicio económico, debe de ser calculado de esa utilidad en primer concepto, conocido como el impuesto sobre la renta. Eso debe de ser algo automático. Determinamos utilidad en el ejercicio, el primer cálculo a realizar es impuesto sobre la renta. Es un cálculo bastante sencillo para calcular ese impuesto sobre la renta. Lo vemos aquí. Nos vamos a guiar por la tarifa número 2 de la ley del impuesto sobre la renta. Esa tarifa es únicamente aplicable a todas las sociedades mercantiles. Esa tarifa nos establece que si la utilidad del ejercicio equivale desde una unidad tributaria hasta 2.000 unidades tributarias, la empresa deberá de cancelar de esa utilidad obtenida el 15% de esa utilidad y no tendrá derecho a sustraendo.
¿Qué es el sustraendo? Es lo que se puede deducir del pago del impuesto sobre la renta. En otros términos, es lo que la empresa tiene derecho a dejar de cancelar del impuesto sobre la renta. En ese primer escalafón de la tarifa, repito, no existe sustraendo. Por el contrario, si esa utilidad del ejercicio equivale a 2.001 unidad tributaria hasta 3.000 unidades tributarias, la empresa deberá de cancelar el 22% de esa utilidad obtenida hasta obtener allí ese 22%, pero tendrá derecho a un sustraendo de 140 unidades tributarias, es decir, paga el 22%, pero tiene derecho a dejar de pagar, a sustraer un total de 140 unidades tributarias, dependiendo cómo esté el valor de la unidad tributaria en ese momento que se esté efectuando el cierre. Y el último escalafón de la tarifa nos establece que si esa utilidad del ejercicio nos equivale desde 3.001 unidad tributaria en adelante, la empresa deberá de cancelar el 34% de esa utilidad y tendrá derecho a un sustraendo de 500 unidades tributarias, es decir, tendrá derecho a dejar de cancelar 500 unidades tributarias. Ahora muchos se preguntarán, ¿cómo yo sé en cuál de los tres escalafones debe de ser aplicado en la organización? Porque si ustedes allí analizan, esta tarifa número 2 del artículo 52 de la Ley de Impuestos sobre la Renta está diseñado en base a unidades tributarias. Pero si analizamos, la utilidad del ejercicio es en otra unidad monetaria, en este caso en bolívares. En conclusión, siempre vamos a tener que buscar, por llamarlo de alguna manera, la conversión de esta utilidad del ejercicio, su conversión en unidades tributarias. ¿Cómo vamos a hacer esa conversión sencilla en unidades tributarias? Van a aplicar esta pequeña fórmula que no tiene mayor complejidad. Siempre vamos a tomar la utilidad del ejercicio y la vamos a dividir entre el valor de la unidad tributaria del ejercicio que está cerrando. Si está cerrando el ejercicio del año 2020, lógicamente vamos a tener que utilizar la unidad tributaria del año 2020, que en su momento fue de 1.500 bolívares. Si estamos cerrando, por ejemplo, el año 2021, vamos a tener que utilizar como valor de la unidad tributaria 20.000 bolívares cuando estemos cerrando el año 2022 con la unidad tributaria de ese momento y así sucesivamente de acuerdo al año en el que se esté efectuando el cierre contable. Para saber entonces finalmente a cuánto equivale esta utilidad del ejercicio que hacemos, aplicamos la fórmula sencilla. Tomamos la utilidad del ejercicio, 55.080, y la dividimos entre el valor de la unidad tributaria del ejercicio que está cerrando. ¿Qué ejercicio estamos cerrando en este momento? Ya lo acabamos de analizar, estamos cerrando precisamente el año 2020. Y el valor de la unidad tributaria del año 2020 fue de bolívares 1.500. Si dividimos, eso nos da un gran total de 36,70 unidades tributarias. 36,70 unidades tributarias nos cae justamente en el primer renglón de la tarifa que nos dice si la unidad tributaria equivale desde una unidad tributaria hasta 2.000, la empresa deberá de cancelar el 15% de esa utilidad y no tendrá derecho a sustrayendo alguno. Para que no se nos olvide, entonces vamos a colocar aquí en negrita que la empresa debe de cancelar en consecuencia el 15% de esa utilidad. Entonces vamos a colocar aquí abreviado, impuesto sobre la renta. Tomamos la utilidad del ejercicio, 55.080, y le aplicamos directamente el 15%. Ese resultado nos da
8.262 bolívares. Es decir, de esta utilidad de 55.080, realizamos un primer apartado de 8.262 bolívares. Una vez calculado allí, en primer lugar, el impuesto sobre la renta, el segundo elemento que debemos de calcular y apartar es lo que se conoce como la reserva legal. Vamos a resaltárselas allí para que no la pierdan de vista. ¿Dónde está establecido la reserva legal? La reserva legal se encuentra establecido en el Código de Comercio, específicamente en el artículo 262, el cual establece que solamente la empresa al obtener una utilidad deberá de reservarse por concepto de reserva legal el 5% de esa utilidad, hasta llegar a por lo menos el 10% del capital social. Cuando ya se llega a ese 10% del capital social, no es necesario seguir efectuando esa reserva legal. ¿Cómo yo calculo la reserva legal? Más sencillo todavía. Volvemos a tomar la utilidad del ejercicio y le aplicamos directamente ese 5%. Ese resultado nos da 2.754 bolívares exactos. Luego de la reserva legal, cualquier organización puede establecer cualquier tipo de reserva que considere pertinente. Hay algunas empresas que hacen un apartado para reservas, por ejemplo, para el rescate de bonos, si son empresas que se dedican a emitir títulos valores. Otras empresas hacen reservas para la ampliación de plantas, si ellos esperan en un ejercicio económico ampliar lo que es las instalaciones. Otros pueden establecer una reserva para contingencias en casos de incendio y así, bueno, dependiendo de la naturaleza de la organización, cada una de ellas establecerá su reserva. Allí lo importante es que se deje de, o se debe de establecer con la suficiente amplitud dentro de los estatutos de esa organización. En esta oportunidad, como no tenemos ninguna otra reserva aparente, si llega a existir una utilidad excedente, esa utilidad excedente la va a asumir las utilidades no distribuidas. Esta cuenta de utilidades no distribuidas es la encargada de ir acumulando y registrando las ganancias obtenidas en los distintos ejercicios económicos. Digamos, en términos más coloquiales, ella es como una cuenta pote donde vamos a ir registrando de manera sistemática las distintas ganancias excedentes que se nos pueden presentar en cualquier ejercicio económico. ¿Para qué? Porque ella va a ser importante para el pago de dividendos. Vamos a utilizar las utilidades no distribuidas para, por ejemplo, contabilizar un gasto que no fue registrado en su momento. También se va a utilizar allí esas cuentas de UND o inclusive para que ella nos vaya asumiendo las pérdidas obtenidas en distintos ejercicios económicos. Si nosotros analizamos cuánto fue la utilidad del ejercicio, 55.080 bolívares. De esos 55.080 bolívares, ya tenemos que hacer un apartado de 8.262 bolívares. También tenemos que hacer un apartado de 2.754 bolívares. Entonces resulta que aún apartando esa cantidad para el impuesto sobre la renta y esta cantidad para la reserva legal, aún nos sigue quedando una utilidad excedente de 44.064 bolívares exacto, que lo va a asumir directamente las utilidades no distribuidas. Finalmente, ya precisado cómo vamos a distribuir el resultado del ejercicio, podemos hacer nuestro tercer asiento, que es precisamente el asiento de distribución de resultados.
La fecha en la cual vamos a hacer el asiento es a fecha de cierre 31 de diciembre del año 2020. ¿Cómo sería el registro? En primer lugar, vemos cuál es la naturaleza de la cuenta transitoria, ganancias y pérdidas. Si nos fijamos, la naturaleza ahorita de esta transitoria, ganancias y pérdidas, es acreedora, es decir, tiene un mayor saldo por el haber. ¿Cómo es la única manera de que yo pueda eliminar una cuenta transitoria y en este caso que esté de naturaleza acreedora? Bueno, la única manera que tengo para eliminarla es efectuarle un cargo por este mismo monto de 55.080. En consecuencia, aquí procedemos a efectuar un cargo a la transitoria, ganancias y pérdidas. Y las cuentas a abonar van a ser cada uno de los apartados que acabamos de hacer. En primer lugar, le vamos a abonar a la cuenta del pasivo temporal, impuesto sobre la renta por pagar, por 8.262. También le vamos a abonar a la reserva legal, cuenta de capital contable, por 2.754. Y finalmente, el último abono que vamos a efectuar es la cuenta de utilidades no distribuidas. Cuenta de patrimonio, cuenta de capital contable, la vamos a abonar por 44.064. Así, de esa manera hemos efectuado el cierre contable de la compañía Polar y hemos determinado cómo se va a distribuir esa utilidad. Concluido este caso número 1, vamos a revisar a continuación el caso número 2. Este caso número 2 nos dice que se trata del primer ejercicio económico de la empresa y el 31 de diciembre del año 2019, después de cancelarse sus cuentas nominales de ingreso y de egreso, la cuenta ganancias y pérdidas presenta un saldo deudor de 800.000 bolívares. Nos piden asientos de distribución de resultados. En esta oportunidad, no es necesario que hagamos el paso número 1 y el paso número 2, que ¿cuáles eran esos pasos? El primero era el cierre de las cuentas nominales de ingreso y el segundo el cierre de las cuentas nominales de egreso. Porque resulta que en esta oportunidad ya nos dicen de una vez cuál es el resultado de la transitoria ganancias y pérdidas. Nos establece que ese resultado es de 800.000 bolívares, naturaleza deudora. Entonces colocamos ganancias y pérdidas, 800.000 bolívares, deudor. Es decir, que allí se obtuvo una pérdida. Al momento de que se obtenga una pérdida, inmediatamente nosotros tenemos que verificar si tenemos disponibilidad en la cuenta de utilidades no distribuidas, ya que esa cuenta de utilidades no distribuidas es la que nos tiene que asumir las pérdidas obtenidas en los distintos ejercicios económicos. Nos preguntamos, ¿existe allí, en este caso número 2, allí nos dan de manera directa un saldo en la cuenta de utilidades no distribuidas? Si nos fijamos de manera directa, no nos dan el resultado de una cuenta o de un saldo en las UND, por lo tanto debemos de asumir de que no tenemos disponibilidad en las utilidades no distribuidas. En consecuencia, no tenemos ninguna cuenta que no asuma esa pérdida obtenida de 800.000 bolívares. Y es que precisamente
es imposible que tengamos disponibilidad en las utilidades no distribuidas, motivado a que se trata del primer ejercicio económico de la empresa, es decir, es el primer cierre contable que nosotros vamos a efectuar. En definitiva, hacemos el asiento contable igual a fecha de cierre en esta oportunidad, 31 de diciembre del 2019. Como no hay ninguna cuenta, o en este caso específico, no existe la cuenta de utilidades no distribuidas, no tiene saldo para que me asuma la pérdida del ejercicio, inevitablemente esa pérdida la vamos a tener que registrar en una cuenta que se denomina déficit. Por 800.000 bolívares. Y la cuenta abonar, nos fijamos que la cuenta de ganancias y pérdidas tiene una naturaleza deudora. Para eliminarla, lo que tenemos que hacer es simplemente efectuarle un abono por el mismo monto. Y así de esa manera hemos terminado el caso número 2, que es cuando la empresa presenta una pérdida y no tenemos disponibilidad en las utilidades no distribuidas para que asuma la pérdida del ejercicio. Ahora bien, si estamos en presencia del caso número 3, que es aquel que nos dice que hay varios ejercicios económicos y existen cierres previos, y el 31 de diciembre del 2019, después de cancelarse sus cuentas nominales de ingreso y egreso, presenta los siguientes saldos en el mayor. Estos mayores reflejan un saldo de 8.000 bolívares en las utilidades no distribuidas, una reserva legal de 200 bolívares y presenta en ganancias y pérdidas un saldo deudor de 10.000 bolívares. Entonces allí nos dan de manera directa el resultado de la cuenta transitoria, ganancias y pérdidas, 10.000 bolívares. Y nos dicen de manera directa que es de naturaleza deudora o deudor. Es decir, aquí también nos están eximiendo de realizar el paso 1 y el paso 2, que es el cierre de las cuentas nominales de ingreso y de egreso. Nos dan directamente el resultado del ejercicio, una pérdida de 10.000 bolívares. No debemos de olvidar que al momento de obtener una pérdida, lo primero que tenemos que hacer es verificar si tenemos la cuenta de utilidades no distribuidas, ya que ella es la encargada de asumir las pérdidas obtenidas en los distintos ejercicios económicos. En este caso, ¿tenemos disponibilidad en las utilidades no distribuidas? Sí, tenemos. Tenemos un saldo de 8.000 bolívares. Es decir, de esta pérdida de 10.000 bolívares, contablemente la UND tiene disponibilidad de 8.000 bolívares para asumir parte de esa pérdida del ejercicio. Es decir, aún nos faltarían 2.000 bolívares que, como no tenemos ya disponibilidad en las utilidades no distribuidas, la va a asumir de manera inevitable nuevamente la cuenta del déficit. En conclusión, si de los 10.000 bolívares de pérdida, las UND me asumen 8.000, por diferencia hay 2.000 bolívares que lo vamos a tener que reflejar como una cuenta de déficit. Una cuenta de déficit es una cuenta de pérdida. ¿Cómo sería ese registro contable? Igual lo vamos a hacer al 31 de diciembre del año 2019. ¿Cuáles van a ser las cuentas a cargar? En primer lugar, vamos a cargarle a las utilidades no distribuidas. Recuerden que ella es una cuenta de patrimonio, naturaleza acreedora.
Para eliminarla, porque me va a asumir la pérdida del ejercicio, lo vamos a hacer mediante un cargo. La segunda cuenta que tenemos que cargar es precisamente la cuenta que nos va a asumir la pérdida restante porque ya no tenemos disponibilidad en las UND, llamada déficit, esa cuenta de pérdida. Y finalmente la cuenta transitoria, ganancias y pérdidas, tiene una naturaleza deudora. La única forma de eliminarla es abonándola. Así de esta manera hemos culminado también el caso número 3. También allí es importante destacar que tanto en este caso número 3 como en el caso número 2, donde se presentó una pérdida contable, si se fijan, no calculamos ni impuestos sobre la renta, ni mucho menos la reserva legal, ya que ambos conceptos deben de ser calculados únicamente cuando se presenta una utilidad en el ejercicio. Así de esta manera, aclarando esa última duda, hemos terminado el caso 1, 2 y 3.